Vamos en la sesión 2, ahora el capítulo 5. Evalúe sus objetivos. En la crianza de nuestros hijos necesitamos tener objetivos, necesitamos tener metas. Estos objetivos son los que van a dirigir nuestras decisiones al criar a nuestros hijos. A veces quizá no podemos articular claramente los objetivos que tenemos en la crianza, pero los tenemos. De alguna manera siempre los tenemos allí y siempre están influyendo nuestras decisiones. El problema viene cuando los objetivos que nos hemos trazado no son bíblicos. Miren, todos queremos hijos que triunfen y sean felices. Y sabemos que la crianza va a determinar sus logros futuros o su fracaso futuro. Ahora, nuestra cultura nos ofrece muchas maneras en las que supuestamente podemos asegurar el éxito de nuestros hijos. Incluso nuestra cultura cristiana. Tomamos algunos objetivos que en realidad no son bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Como padres que queremos criar a nuestros hijos para que tengan mucho éxito en la vida. Lo primero es desarrollar sus habilidades especiales. ¿Y qué es lo que hacemos? Metemos a los hijos a practicar deportes, fútbol o gimnasia. Metemos a nuestros hijos a que aprendan música, piano o guitarra. Y así, tenemos un montón. Idiomas sería otra de esas actividades. Y esas cosas pueden ser buenas para nuestros hijos siempre y cuando los instructores, los maestros, los entrenadores en esas actividades estén inculcando en ellos valores bíblicos, valores correctos. Tenemos que preguntarnos, cuando entran, no sé, a una práctica de un deporte o de defensa personal o aún de fútbol, ¿están aprendiendo nuestros hijos valores bíblicos de integridad, de paciencia, de amistad, de tener una opinión sana acerca de sí mismos, de cómo relacionarse correctamente con sus compañeros o compañeras? A veces esos instructores van a ser una terrible influencia. Otro área es el ajuste psicológico. Es que la psicología popular lleva a muchos padres a fomentar la estima propia de sus hijos. Muchos padres están muy preocupados porque sus hijos tengan una estima propia excelente, muy buena. Pero les enseñan esos principios a estimar a otros, les enseñan a ser siervos. Necesitamos pasar el consejo de los expertos, psicólogos o maestros o los medios, lo que ellos están recomendando acerca de la crianza, debemos pasarlo por el tamiz de los principios bíblicos. Otro concepto es el de los hijos convertidos. Como cristianos, muchas veces pensamos que si nuestro hijo hace la oración del pecador para recibir a Cristo, con eso se va a librar de los problemas típicos de los niños. Pero no es así. Miren, un padre ni siquiera puede saber con certeza si su hijo nació de nuevo o no. ¿Por qué? Pues es un asunto del corazón, es algo interno entre el niño y Dios. Y también, aun en el caso de que el hijo haya tenido la experiencia del nuevo nacimiento, eso no elimina la necesidad de un entrenamiento constante y de disciplina.
No podemos ahorrarnos eso. Y hay que entender la palabra entrenamiento. Entrenamiento no es algo que se le dice al niño una vez y ya. Si lo agarró y si no, no. No, entrenamiento significa practicar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez todas las veces que sea necesario. Otro aspecto es la adoración familiar. Hemos oído este concepto de que si la familia ora unida, permanece unida y es valiosísimo. El devocional familiar es valiosísimo. Pero si llevamos a nuestros hijos a tener un devocional familiar en el que están todos inconformes y a disgusto, si en el devocional no hay una conexión entre lo que estamos hablando o estudiando de la palabra u orando y la vida práctica diaria en el hogar, si en el devocional no estamos hablando de las cosas que afectan su vida personal, si no les ayudamos a entender la palabra de Dios, entonces no vamos a obtener beneficios de ese tiempo devocional. Al contrario, va a ser contraproducente. Luego tenemos niños de buen comportamiento. Tener hijos que se comporten bien no puede ser nuestra meta. El buen comportamiento debe ser el beneficio secundario de la crianza bíblica. Los hijos entrenados para tener una buena conducta pueden caer en el servilismo o en el rechazo de las reglas impuestas por sus padres. Lo importante no es la conducta, lo importante es el corazón. Luego tenemos la buena educación. ¿Cuántos padres se esfuerzan tanto por darle a sus hijos la mejor educación posible? Se sacrifican para mandarlos a escuelas particulares costosas. ¿Por qué lo hacen? Porque piensan que la educación les va a garantizar el éxito. Y entonces, pues ya que les está costando tanto, presionan a sus hijos para que obtengan las mejores calificaciones. Pero de nada sirve tener reconocimientos académicos si no aprenden a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Y finalmente tenemos aquí el control. Algunos padres quieren controlar a sus hijos para asegurarse de que hagan lo correcto, pero eso carece de sentido cuando el objetivo no es el desarrollo del carácter. Lo importante no es que hagan lo correcto, sino que tengan el corazón correcto y el carácter correcto. Vamos a ver la advertencia bíblica contra la influencia cultural. Miren, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Señor le advirtió al pueblo de Israel contra la influencia negativa de las naciones paganas de Canaán. Y nosotros estamos en una condición muy semejante, porque nosotros también estamos sujetos a la influencia de la cultura pagana que nos rodea. Nuestros hijos están bajo esa influencia pagana constantemente, especialmente si los dejamos tener teléfono y si les damos acceso a la televisión. Necesitamos rechazar las influencias de la cultura y abrazar las metas bíblicas. ¿Cuál es la meta más importante en la crianza de los hijos? El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Bueno, en las palabras de la Escritura,
y el Señor Jesucristo lo confirmó. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Esto es la meta más importante. Necesitamos entrenar, enseñar, ser ejemplo para que nuestros hijos crezcan amando a Dios, glorificando a Dios, gozándose en Dios. Pero la cultura ha abandonado a Dios. En las escuelas, en los medios, hay un rechazo hacia Dios. Si criamos a nuestros hijos siguiendo los objetivos de la cultura sin referencia a Dios, ellos van a terminar alejándose de Dios. ¿Cómo saber si estamos criando a nuestros hijos de acuerdo con los objetivos de la cultura del mundo? Cuando les permitimos encontrar su deleite en lugares y cosas, cuando satisfacemos sus deseos por medio de cosas emocionantes y diversiones que los alejan de Dios, cuando les damos cosas y nos alegramos al ver su deleite en las posesiones. Si los estamos entrenando en la idolatría del materialismo, nuestros hijos no van a convertirse en adolescentes piadosos. Lo más probable es que los perdamos porque no les enseñamos que su fin supremo es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. No les enseñamos que fueron hechos por Dios y para Dios, que solamente se van a encontrar a sí mismos cuando encuentren a Dios. ¡Qué frase profunda, hermosa! Nuestros hijos solo se van a encontrar a sí mismos cuando encuentren a Dios. Necesitamos criar hijos que puedan decir, como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Papá, mamá, si esto es lo que anhelas, entonces tus decisiones cada día deben corresponder con esta meta. Hay algunas señales mixtas. En nuestro esfuerzo por ayudar a nuestros hijos a adaptarse al mundo en el que viven, los criamos con objetivos que no son bíblicos en lugar de enseñarlos a vivir para la gloria de Dios. Pregúntate, ¿le enseñamos a nuestro hijo a obedecer para obtener la aprobación de los hombres o para dar la gloria a Dios? Considera la siguiente situación. ¿Qué consejo le darías a tu hijo cuando se enfrenta con niños abusivos en la escuela? Esto es una situación bastante común. ¿Qué consejo le darías a tu hijo? Pues alguien podría decir, mira, paga el mal con mal. Lo que te hizo, tú también se lo vas a hacer. Esa sería una indicación que algún padre podría dar. Otra indicación sería, mira, ignora al abusador. No le hagas caso, haz como que no existe, como si eso fuera a desaparecer el abuso. La tercera opción sería enseñarlo a devolver el mal con el bien, dejando que sea Dios quien se haga cargo del asunto, mientras que Él bendice y le hace bien a quien lo maltrata. Eso es la enseñanza de Romanos 12. Tenemos que dar señales claras a nuestros hijos de cómo vivir en este mundo de una manera que agrada a Dios. Necesitamos tener metas en nuestros hijos que sean muy claras, que ayuden a nuestros hijos a vivir para la gloria de Dios. Vamos al capítulo 6. Reconstruya sus
objetivos. Y lo que vamos a hacer aquí es evaluar otra vez los objetivos que ya revisamos, pero evaluándolos a la luz del fin supremo del hombre, que es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, amar a Dios con todo el corazón. Desarrollar habilidades especiales. ¿Queremos que nuestros hijos se sientan más valiosos por ser diestros en algún deporte o arte? ¿Juegan muy bien al fútbol? ¿Tocan excelentemente el violín? ¿Queremos que ellos se sientan más valiosos por eso? ¿Queremos que se sientan orgullosos por sus capacidades o queremos que se sientan agradecidos con Dios por darles esas habilidades? Porque todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios y tenemos que reconocerlo y nuestros hijos tienen que reconocerlo también. ¿Queremos que nuestros hijos confíen en sí mismos o queremos que confíen en Dios, no en su propia capacidad, no en su propia inteligencia? ¿Qué valores le estamos transmitiendo cuando le damos más valor a la práctica de un deporte que a la práctica del devocional familiar o a la asistencia a la iglesia? Muchas familias pasan por esta crisis o dilema. ¿Qué hacemos? ¿Llevamos a nuestros hijos al deporte el domingo o vamos a la iglesia? Y muchas familias deciden ir al partido y están mandando un mensaje claro y que a gran volumen. ¿Qué es lo más importante? Miren, nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos a cuidar su cuerpo porque es el templo de Dios. Debemos ayudarlos a desarrollar habilidades físicas y mentales, intelectuales, con el fin de que eso les permita servir mejor a Dios y servir mejor a otros. Debemos usar las actividades deportivas para fomentar la unidad y la comunión familiar. Debemos enseñarlos a cuidar su salud para tener fuerzas para servir a Dios. No queremos que practiquen un deporte por amor al deporte, o por sentirse orgullosos, o por sentirse superiores a otros. Sí, queremos que tengan un cuerpo saludable, que queremos que sean fuertes para servir a Dios, para dar gloria a Dios en su vida con todo lo que hagan. En cuanto a los ajustes psicológicos, ¿cómo debe responder nuestro hijo ante una agresión? Quizá podríamos pensar, hay que enseñarle defensa personal, que si algún abusivo viene y lo molesta, que aprenda a pelear y aprenda a defenderse. Podríamos darle este consejo a nuestro hijo: mira, tú nunca debes de ser el agresor, pero si alguien te agrede, no te dejes y pelea. Pero, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña? Romanos 12, la única arma contra la maldad es la bondad. El Señor, ¿qué es lo que nos enseñó? En Lucas 6, a amar a nuestros enemigos. 1 Pedro 2, el Señor nos enseñó a no responder con mal, sino a encomendar el asunto a Dios. Tenemos que usar el método bíblico. Hijos convertidos. No debemos estar esperando que ocurra un gran evento espiritual en la vida de nuestros hijos, sino que debemos estar procurando que ellos vayan en un proceso continuo de crecimiento espiritual. Nuestra responsabilidad es enseñarlos, entrenarlos, animarlos, pero solo el Espíritu Santo puede cambiar su corazón. Nuestra tarea es nutrirlos espiritualmente.
deben saber que en su corazón hay tendencias al mal. Nuestros hijos deben saber que no pueden confiar en sí mismos, que necesitan tener temor de Dios, que un día tendrán que rendirle cuentas. Nuestros hijos necesitan confiar en Dios, no solo para su salvación, sino para su vida diaria. Tener una fe robusta en Jesús hará la diferencia cuando enfrenten la tentación, cuando enfrenten logros o fracasos y cuando definan sus objetivos de vida. Ellos necesitan aceptar con fe y arrepentimiento la obra redentora de Cristo, pero también necesitan la fe y arrepentimiento cada vez que fallen. Necesitan conocer el poder limpiador de la sangre de Cristo, no solo en el momento de su salvación, sino en su vida diaria. Cada vez que cometemos un error, podemos recurrir a ese maravilloso poder limpiador de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Nuestros hijos necesitan aprender que la vida cristiana es una vida de fe, de comunión con Dios y de compromiso con Dios. La adoración familiar. Aquí hay que entender que la adoración familiar es un medio, no es un fin. No se trata de tener un devocional simplemente por tenerlo. Se trata de conocer a Dios. Por eso, el devocional debe relacionarse con la vida de tus hijos y debe ayudar en el pastoreo de su corazón. Tú lo sabes, seguramente ya lo has experimentado. El devocional puede ser un rito vacío o puede ser un medio efectivo para conocer a Dios. Una práctica muy hermosa, por ejemplo, es tener tiempos devocionales con una lectura del libro de Proverbios. No necesitas leer un capítulo completo. Empiezas a leer y de pronto, ¡pum!, el Espíritu Santo hace que un versículo, que una frase resalte y ves que es tan importante que se puede aplicar a la vida de tus hijos. Entonces, inicias un diálogo con ellos. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece esta palabra? ¿Qué te parece este consejo? ¿Qué es lo que Dios le habla a tu corazón a través de este pasaje? Y quizá no avanzaron más que 3 versículos en su devocional, pero eso va a ser importantísimo en el crecimiento espiritual de tus hijos. Hay ocasiones en que, sobre todo si los hijos son pequeños, vale la pena agarrar un pasaje de la Escritura y actuarlo, hacer como un drama y que ellos participen, porque de esa manera la palabra de Dios no va a ser una palabra seca o muerta, sino que va a tener vida. Hay que ser creativos a la hora de tener un tiempo devocional. Niños de buen comportamiento. Los buenos modales solo tendrán valor cuando sean una expresión de nuestro amor por el prójimo, tal como nos enseñó el Señor Jesús. Nuestras palabras y acciones deben estar motivadas por un genuino interés por el bienestar de los demás para la gloria de Cristo. Entonces no queremos solo hijos de buenos modales, sino queremos hijos cuyo corazón esté motivado por un genuino interés por los demás y todo motivado para darle la gloria al Señor. Filipenses dice, pues a nadie tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Necesitamos entrenar a nuestros hijos para, no solo para tener una buena conducta, sino para buscar el interés de Cristo, la gloria de Cristo en su trato con los demás. Y
la buena educación. ¿Deben estudiar duro nuestros hijos para que en el futuro puedan tener un buen empleo y ganar mucho dinero? De hecho, si tú le preguntas a un niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Una respuesta típica sería, quiero ser rico. Y una terrible respuesta que se ha hecho popular en nuestro país en los últimos tiempos es, quiero ser narco. Porque ser narco significa ser rico y ser poderoso, ¿no? Y claro que no esperamos que nuestros hijos no caigan en eso, pero a veces nosotros les inculcamos esta clase de ideas. Tienes que estudiar duro para que cuando termines tengas un buen empleo y ganes mucho dinero. ¿Debe ser eso la motivación? No. Proverbios dice, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Sacar buenas calificaciones es bueno, pero es mejor aprender a estudiar diligentemente para la gloria de Dios y después aprender a trabajar diligentemente para la gloria de Dios. Enseñarles a vivir para la gloria de Dios debe ser tu objetivo más importante en la vida familiar. Capítulo 7. Descarte los métodos no bíblicos. Sucedió en un aeropuerto. Era una niña muy bella, pero era exigente, irritable y quejona. Junto con su madre, estaban esperando salir en un vuelo. Y mientras, la mamá trataba de calmarla. Pero la niña era imposible. Exasperada, la mamá explotó. Le dijo, estoy harta de ti, te odio, lárgate, fuera de mi vista. Por supuesto, la niña se quedó aterrada ante la perspectiva de quedarse sola en el aeropuerto, así que comenzó a pedir disculpas. Pero la mamá siguió diciéndole, lárgate, te odio. Y mientras la niña seguía rogándole. Toma nota. Aparentemente, la mamá tuvo éxito en cambiar la conducta de su hija. Dejó de quejarse, dejó de estar de exigente, pero usó un método erróneo. La medicina fue peor que la enfermedad. El método es tan importante como los objetivos. Por eso necesitamos identificar y descartar los modelos no bíblicos. ¿Cuáles son estos? Podemos adoptar los métodos recomendados por los expertos o podemos replicar los métodos que usaron nuestros padres. Y en ambos casos, el criterio humano es la norma. Aquí van algunos ejemplos. No salí tan mal. Mi padre me gritaba, me golpeaba de vez en cuando, no me gustaba, pero salí bien. Quizá algunos de ustedes tuvimos esa clase de experiencia en nuestro hogar. Un padre que gritaba, que golpeaba, y gracias a Dios salimos bien. Pero antes de adoptar el método de un papá de esa naturaleza, tenemos que preguntarnos si ese es un método bíblico. Y no lo es. Psicología popular.
Algunos recomiendan usar sobornos para lograr la conducta deseada en el hijo. Otros recomiendan contratos en los que el padre promete hacer algo si el hijo se compromete a hacer ciertas tareas. Sobornos, contratos. En cualquier caso, el hijo no aprende a buscar el bienestar de otros, ni aprende a vivir bajo autoridad, ni aprende responsabilidad, ni aprende integridad. ¿Por qué? Porque estos métodos no tratan con el problema del corazón, sino que solo intentan resolver el problema de la conducta. Luego tenemos la modificación de la conducta. En este método se recompensa la buena conducta y se quitan privilegios por la mala conducta. Sin embargo, los niños no deben ser recompensados cuando cumplen con sus responsabilidades normales. Si lo hacemos así, su corazón se va a entrenar para la codicia y para el interés egoísta. Se enseñaría a los hijos a hacer las cosas por los motivos equivocados. Las recompensas bíblicas no son el fin, sino el resultado de obedecer a Dios. En la historia de Samuel, en 1 Samuel 2, dice, yo honraré a los que me honran. El emocionalismo. Algunos padres o madres usan las emociones para tratar de controlar a sus hijos. Pueden usar el temor de sus hijos de ser abandonados. Pueden usar palabras que hieren, que lastiman, para hacerlos reaccionar. Pueden hacerlos sentir vergüenza por el qué dirá la gente. Es una situación muy común, ¿no? Estamos en la tienda, en la calle, y se porta mal el hijo o la hija. ¡Ay! Pórtate bien porque ¿qué va a decir la gente? O usamos el aislamiento emocional. Este consiste en que nadie le habla al niño. Silencio, ley del hielo. Y nada de esto lo entrena para conocer y amar a Dios, sino que solo lo entrena para evitar el sufrimiento emocional. Cuando se aplica este método, el hijo puede desarrollar un deseo compulsivo de complacer a sus padres o puede alejarse de sus padres para evitar el dolor. Luego se usa la corrección punitiva, el castigo. La amenaza del castigo se usa para controlar al hijo. Si le sigues así, ya verás cuánto te va a tocar. El castigo pueden ser golpes, pueden ser gritos, pueden ser prohibiciones. Muchas mamitas, especialmente, se desesperan, pierden los estribos y se ponen a gritar, pierden el control de sus emociones y piensan que a través de gritos van a lograr controlar a sus hijos. Una manera muy común de aplicar esta corrección punitiva es prohibir la salida, prohibir algo. Por ejemplo, el hijo no puede salir de la casa. Por una semana no vas a ir al parque. El hijo no puede ver la televisión. Te portaste mal, entonces no hay televisión una semana. Y ahora, muy importante en ese tiempo, pues te portaste mal, te quito el celular. No lo puedes usar. El problema es que no se trata con lo que motiva la mala conducta. Solo es un castigo que no está guiando al hijo
hacia Cristo. Es un castigo que no resuelve las debilidades de su carácter. ¿Por qué es tan popular la prohibición? Ya no puede ser esto, ya no puede ser aquello. Porque es fácil. No requiere interacción, no requiere instrucción, no requiere diálogo, no requiere comunicación. Es una solución simple y rápida. El padre o la madre se da cuenta que algo anda mal, no saben cómo resolverlo, no se dan el tiempo para buscar una verdadera solución, pero sienten que tienen que hacer algo. Y entonces pues le prohíben, lo encierran. Pero lo cierto es que la prohibición no trata con los asuntos del corazón de una forma bíblica. Y tenemos el eclecticismo errático. Qué palabra tan dominguera. ¿Qué significa? Que los padres van adoptando los métodos que se encuentran en el camino. A veces pueden intentar por un tiempo el método de los contratos. Y si no les funciona, pueden recurrir al método de la vara de corrección. Pero cuando los niños crecen, entonces recurren a las prohibiciones o apelan a las emociones o a los sobornos y todo el mundo termina frustrado. El padre porque nada le funciona y los hijos porque están confundidos, porque nunca saben con qué va a salir el papá o la mamá. Hay que evaluar los métodos no bíblicos. Estos métodos nos llevan a una crianza superficial que solo trata con la conducta, pero no nos ayudan a pastorear el corazón. Tratar solo la conducta nos impide resolver los problemas del corazón. Pongamos, por ejemplo, que Julia le está gritando a su hermano. ¿Podemos ponerle solución a eso? Simplemente gritándole nosotros que le deje de gritar a su hermano. Y el problema no es el grito. El problema es la ira y la amargura que hay en el corazón de esa niña. La crianza superficial produce niños que no entienden qué es lo que motiva su conducta. Los métodos no bíblicos entrenan el corazón de manera incorrecta. Si se usa la recompensa, el corazón se entrenará para responder solo a las recompensas. Solo estaremos proveyendo ídolos para su corazón. Los métodos no bíblicos no llevan al Hijo a Cristo. El Evangelio no nos pide que hagamos algo nuevo, sino que seamos nuevas criaturas. Dios hace operaciones a corazón abierto, no hace cirugías plásticas. No se trata solo de lo que se ve afuera, se trata de lo que hay adentro. Para entender cómo funcionan estos métodos, cómo es que se aplican, podemos ver un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un niño no hace la tarea y nosotros nos hemos acostumbrado a usar los métodos no bíblicos? El problema es que el hijo no hace la tarea. Entonces, podemos usar el método del soborno. Si haces tu tarea, te voy a comprar un helado, te voy a llevar al fútbol, te voy a comprar el juguetito que quieres. Es el soborno. Y muchos caemos en eso. El método emocional. Ay, hijo, me molesta tanto cuando no haces tu tarea que me pongo a llorar preguntándome, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué soy una madre tan mala? Es el chantaje emocional.
no funciona. El método punitivo. Como no hiciste tu tarea, no podrás ver la televisión durante una semana. Y el hijo se queda todo enfurruñado y la mamá frustrada. O el método de modificación de la conducta. Cada día que hagas tu tarea voy a ponerte una estrellita y si acumulas X estrellitas tendrás un premio. Queremos modificar su conducta. O el método no salí tan mal. Cuando yo no hacía mi tarea, el abuelo me daba una bofetada. No me hizo daño y eventualmente aprendí a hacer la tarea. Bueno, usando estos métodos, quizá el niño aprenda a hacer su tarea, pero estos métodos no lo llevarán a Cristo. El desarrollo del carácter es ignorado porque el énfasis solo está en hacer la tarea. El niño aprende a tomar decisiones basadas en la conveniencia, no en principios. Estos métodos producen un distanciamiento entre padres e hijos que eventualmente los llevará a la rebelión. Aunque puede haber casos de aparente éxito, la crianza no bíblica siempre produce ídolos en el corazón que estorban el acercamiento de los hijos al Evangelio. Entonces, Dios no está interesado solo en el qué de la crianza, sino que también está interesado en el cómo de la crianza. Y esto es lo que ahora vamos a empezar a ver en el capítulo 8. Adopte los métodos bíblicos, la comunicación. Todos los padres quisiéramos tener un método efectivo para criar a nuestros hijos. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? En la palabra de Dios encontramos no solo los objetivos de la crianza, sino también los métodos. Los métodos y los objetivos deben ser complementarios. La propuesta bíblica tiene dos elementos principales. Número uno, una comunicación plena y rica. Y número dos, la vara. Lo podemos encontrar frecuentemente en el libro de Proverbios. En las referencias que están en sus notas, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. La buena comunicación y la vara conforman el método bíblico para la crianza. La buena comunicación evita que disciplinemos de manera insensata. La buena comunicación nos ayuda a conocer al niño y lo ayuda a conocerse a sí mismo. Tengo una pregunta para ti, muy importante. ¿Cómo está tu comunicación con tu hijo? ¿Cómo está tu comunicación con tu hija? Si tuviéramos el tiempo para oír sus respuestas, quizá muchos de ustedes contestarían más o menos, así con acento chilango, ¿no? Más o menos. Pero la realidad, frecuentemente, es que es más menos que más. Frecuentemente la comunicación de los padres se limita a decirles a sus hijos lo que deben hacer. Especialmente papá. Está trabajando, llega cansado, no tiene tiempo para escuchar a sus hijos, no tiene tiempo para platicar con sus hijos, no tiene tiempo para preguntarles.
Lo único que se limita a hacer es, debes hacer esto, no hagas aquello. Y ahí se acabó la comunicación. Pero la comunicación es diálogo, no monólogo. No se trata solo de hablar, sino también de escuchar. No se trata solo de expresar nuestros pensamientos, sino de entender los pensamientos del hijo. Muchas veces, sobre todo cuando los hijos son pequeños, los excluimos de nuestras conversaciones y no mostramos interés en lo que nos dicen. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Se cierran. Poco a poco se van cerrando. A mis padres no les interesa lo que yo digo, lo que yo pienso, ni lo que hago. Se van cerrando. Y cuando llegan a la adolescencia y entonces vemos la urgencia que tenemos de comunicarnos con ellos, ya no hay comunicación, ya no hay respuesta. La madre de Cristal era una gritona explosiva. No sé si conozcan alguna amiga, alguna prima que sea así, ¿no? Una madre gritona explosiva. Y el padre era retraído y distante. Excelente la combinación. A los 14 años, ella tenía mucho resentimiento en su corazón y ya no había comunicación con sus padres. A veces sucede desde antes. Resentimiento y cero comunicación. ¿Cuál debe de ser nuestro enfoque? Debemos buscar la comprensión. El objetivo del padre y de la madre debe ser comprender lo que está pasando en el interior de su hijo. Entender el porqué de lo que dijo o hizo. A veces quizá reaccionamos intempestivamente cuando hizo o dijo algo, le damos un sojete al chamaco, pero ¿qué es lo que había en su corazón? Necesitamos hacer preguntas que nos permitan saber lo que está ocurriendo en su corazón. Mira, si observas que tu hijo no se ve nada contento al ponerse sus tenis nuevos para ir a la escuela, tú bien podrías decirle, no seas malagradecido, ya vi que no te gustan, pero es lo mejor que te pude comprar, y apúrate, porque se nos hace tarde. Esa podría ser una reacción típica de nosotros como padres. Pero, por otro lado, podríamos iniciar un diálogo con él. Oye, mijo, ¿te gustan los tenis? No, porque los hijos son honestos en esas cuestiones. ¿Por qué no te gustan? Porque se ven anticuados. ¿Pero por qué dices eso? Eso es lo que dice mi amigo Arturo. Oye, pero Arturo ni ha visto tus tenis todavía. Ah, es que eso es lo que Arturo le dijo a Carlos cuando llevó unos tenis como estos. Le dijo que se veía naco, porque esos tenis estaban fuera de moda. Ah, entonces tienes miedo de que te digan naco. Sí, ¿te das cuenta? Un diálogo. Saber lo que está pasando en su corazón, comprender los sentimientos de tu hijo, entender que está sufriendo presiones en la escuela y comprender su deseo de ser aceptado, de no ser considerado un naco. Comunicación. La comunicación nos ayuda a entender que la conducta es un reflejo del corazón. Necesitamos entender lo que hay en el corazón, porque lo que hay en el corazón es más importante que la conducta.
Si quieres conocer el corazón de tu hijo, tienes que ayudarlo a expresarse, tienes que facilitar la conversación. Ahora, quizá tú estás pensando, ay, pastor, está en chino. Yo trato de platicar con mi hijo o con mi hija y nada más me contestan sí, no, y no podemos platicar. Querido papá, querida mamá, tienes que vencer eso. Tienes que insistir, tienes que persistir, hablar y preguntar, mostrar interés en tu hijo, mostrar interés en tu hija, saber lo que hay en su corazón. Cuando logramos conocer sus luchas internas, vamos a poder ayudarlos y vamos a poder llevarlos al Evangelio fácilmente. Cuando no tenemos una buena comunicación, una conversación típica en el hogar sería, ¿por qué golpeaste a tu hermana? Y entonces el niño, mirando al piso, contesta, casi ni le puedes oír, diciendo, yo no sé. ¿Qué quieres decir con yo no sé? No sé. Y ahí se acabó la conversación. Frustrados, enojados. Las preguntas con ¿por qué? Generalmente no funcionan. En cambio, podríamos preguntar, ¿qué hizo tu hermana para que te enojaras? ¿Crees que pegarle arregle el problema? ¿Piensas que haya alguna manera mejor de reaccionar? Y entonces tómate el tiempo para escucharlo y ayúdalo a comprender su pecado y su necesidad de la gracia de Cristo. Preguntas como estas te ayudarán a entender a tu hijo y ayudarán a tu hijo a comprender su lucha interna. Necesitamos ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija a comprender la naturaleza del problema, la naturaleza de la tentación, las posibles respuestas ante ese problema o ante esa tentación y que él pueda ver cómo sus respuestas, sus reacciones han sido equivocadas, pecaminosas. Finalmente, quiero que te des cuenta que en este proceso, en el proceso de la crianza, tú tienes dos posiciones. Debes estar conscientes de esto. Estás arriba de tu hijo porque tú eres el agente de Dios, el representante de Dios para instruirlo, para corregirlo, para disciplinarlo. Tú estás arriba de tu hijo y tienes el derecho de estar ahí. Pero número dos, tú estás a su lado, porque tú también eres un pecador que tienes tus propias luchas contra la tentación. Y eso debe ayudarte a comprender las luchas que él está enfrentando. Hasta aquí acabamos la sesión de hoy. Otra vez te pido, contesta las preguntas de aplicación. Reafirma estos conceptos. Te pueden ayudar increíblemente para que tu hogar sea un hogar maravilloso.